¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos eventos históricos continúan moldeando nuestras vidas miles de años después de haber ocurrido? En un mundo saturado de informaciones pasajeras y tendencias efímeras, existe una historia antigua que continúa resonando con poder transformador a través de las generaciones. Es una narrativa sobre esclavitud y libertad, sobre ceguera espiritual y revelación divina, sobre muerte inminente y un camino sorprendente hacia la vida. La historia de la primera Pascua no es solo un relato histórico preservado en textos sagrados. Es una invitación a un viaje personal que puede redefinir tu comprensión sobre protección divina, liberación y propósito. Tal vez nunca hayas considerado cómo los eventos de aquella noche en el antiguo Egipto pueden iluminar tu propia situación actual, revelando tanto las esclavitudes sutiles que aún te aprisionan como el camino divino hacia una libertad que quizás ni siquiera sabes que necesitas. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, que yo soy Dios, y no hay otro semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio, y desde la antigüedad, las cosas que aún no han acontecido. Isaías 46, 9, 10. Esta palabra profética nos recuerda que los eventos históricos de la fe no son meros accidentes o coincidencias, sino revelaciones del carácter y propósito de Dios, diseñados para enseñarnos verdades eternas. En este viaje a través de la primera Pascua, descubrirás cómo un pueblo esclavizado encontró no solo liberación física, sino una nueva identidad espiritual. Verás cómo personas comunes, con dudas, miedos y conflictos similares a los tuyos, fueron transformadas al responder a la dirección divina, incluso cuando parecía irracional o imposible. Y, más importante, encontrarás sorprendentes paralelos entre aquella noche fatídica en Egipto y tus propias luchas por significado, propósito y liberación. Prepárate para redescubrir la historia de la Pascua como nunca antes, no como una tradición religiosa empolvada, sino como un mapa para tu propio viaje de transformación. En la quietud de su casa en Gosén, Miriam despertó sobresaltada por el llanto ahogado de un bebé. Por un momento, el pánico la invadió. Si los guardias egipcios descubrían al niño escondido, no habría misericordia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de la hermana menor de Moisés, susurrando palabras de consuelo al pequeño. Al igual que Miriam, tú también vives entre dos mundos. Está el mundo visible de tus responsabilidades diarias, trabajo, relaciones y luchas cotidianas. Pero existe también una realidad espiritual más profunda que frecuentemente queda eclipsada por la tiranía de lo urgente. Puedes sentir esa tensión cuando te ves abrumado por las demandas del día a día, pero con un hambre interior que permanece insatisfecha. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera Juan 2:15. Estas palabras no son un llamado a abandonar la vida normal, sino un recordatorio de que existe una esclavitud sutil que puede aprisionarnos hoy, tan real como las cadenas que sujetaban a los israelitas en Egipto. Puede que no estés bajo el dominio de un faraón cruel, pero tal vez estés esclavizado por expectativas imposibles, por relaciones tóxicas, por hábitos autodestructivos, o simplemente por la búsqueda interminable de seguridad y estatus. Como los israelitas que nacieron en cautiverio y conocían solo la vida de servidumbre, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a nuestras propias formas de esclavitud, considerándolas normales o inevitables. La historia de Miriam nos muestra que incluso en los lugares más improbables, Dios está trabajando. Mientras ella guardaba manuscritos antiguos que hablaban de liberación, probablemente se preguntaba si las promesas algún día se cumplirían. De la misma manera, tú puedes haber oído promesas sobre paz, propósito y significado, pero la realidad diaria parece contar una historia diferente. Sin embargo, así como los eventos extraordinarios comenzaban a desarrollarse en Egipto, eventos que nadie podría haber previsto, también en tu vida hay señales de que una historia mayor está desarrollándose. Pequeñas coincidencias, encuentros inesperados, percepciones repentinas durante momentos de reflexión, todos pueden ser indicaciones de que, como en el tiempo de Miriam, Dios está orquestando una liberación que apenas puedes imaginar. La cuestión fundamental es, ¿estás atento a esas señales? O, como muchos egipcios e incluso algunos israelitas,
Estás tan inmerso en la rutina del día a día que has perdido la capacidad de reconocer cuando algo extraordinario está sucediendo. Miriam tuvo la sabiduría de conectar los manuscritos antiguos con los eventos actuales, viendo un patrón divino donde otros veían solo coincidencias extrañas o desastres naturales. Mientras avanzamos en este viaje, permítete cuestionar las suposiciones sobre tu propia situación. Como Miriam, tal vez necesites desarrollar ojos para ver más allá de lo obvio, reconociendo que incluso en las circunstancias más desafiantes, una historia de liberación puede estar desarrollándose. Moisés estaba lejos de ser el líder perfecto según los estándares humanos. Con 80 años, dificultad de expresión y décadas distante de su pueblo, parecía la elección más improbable para confrontar al gobernante más poderoso del mundo. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?, cuestionó. Éxodo 3:11. Su inseguridad reflejaba una verdad universal. Raramente nos sentimos preparados para los llamados más importantes de nuestra vida. Tal vez te identifiques con esa sensación de inadecuación frente a los desafíos que enfrentas, sea en la familia, en el trabajo, en la comunidad o en tu jornada espiritual. La voz interior frecuentemente susurra: ¿quién soy yo para hacer esto? Como Moisés, puedes enumerar tus fallos, limitaciones y fracasos pasados como evidencias de que no estás a la altura de la tarea. En el desierto de Madián, Moisés había construido una vida confortable, distante de los problemas de sus hermanos en Egipto. Era seguro, predecible y mucho menos complicado que la misión divina que lo confrontaba ahora. De manera similar, muchos de nosotros construimos zonas de confort, rutinas, relaciones y ambientes que nos protegen de lo desconocido y lo incómodo. Abandonar esa seguridad raramente parece sensato o atractivo. Sin embargo, el llamado de Dios frecuentemente nos alcanza precisamente en esos momentos de acomodación. No es lo que pensáis, porque vosotros mismos decís: edificaremos casas y habitaremos en ellas, plantaremos viñas y comeremos su fruto. Porque como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sino que riegan la tierra, y la hacen producir, y brotar, y dar semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Isaías 55:11. Cuando Moisés finalmente cedió al llamado divino y regresó a Egipto, encontró un pueblo dividido. Algunos israelitas acogieron su mensaje con esperanza, mientras que otros, como Datán y Abiram, reaccionaron con escepticismo e incluso hostilidad. Las condiciones empeoraron antes de mejorar, llevando a muchos a cuestionar si Moisés había traído más problemas que soluciones. ¿No es esa también tu experiencia cuando intentas seguir una dirección que crees divina? Los primeros pasos frecuentemente encuentran resistencia, a veces de las personas más cercanas, otras veces de circunstancias que parecen conspirar contra ti. Como los israelitas que vieron su carga de trabajo aumentar tras el primer enfrentamiento de Moisés con Faraón, puedes encontrarte pensando: ¿no debería ser más fácil si realmente fuera la voluntad de Dios? Sin embargo, la historia de la primera Pascua nos enseña una verdad contraintuitiva. El camino hacia la libertad raramente es directo o fácil. Muchas veces, las cosas empeoran antes de mejorar. La resistencia, sea interna o externa, no es necesariamente una señal de que estás en el camino equivocado, sino que puede ser una indicación de que fuerzas poderosas se sienten amenazadas por tu dirección. Piensa por un momento, ¿qué áreas de tu vida necesitan una voz como la de Moisés? Una voz que declare: deja ir a mi pueblo, a las fuerzas que te mantienen cautivo. Puede ser un patrón destructivo de pensamiento, una relación que drena tu energía y alegría, o tal vez un miedo paralizante que impide tu crecimiento. Como los israelitas en Egipto, tal vez hayas vivido con esa esclavitud por tanto tiempo que se ha vuelto normal, parte de tu identidad. A medida que avanzamos hacia el próximo capítulo, considera esta posibilidad radical. ¿Y si las voces en el desierto de tu propia vida, aquellos impulsos inexplicables hacia el cambio, aquellos susurros de que existe algo más, fueran invitaciones divinas a una libertad que apenas puedes imaginar? Cuando la primera plaga golpeó Egipto y las aguas del Nilo se transformaron en sangre, los sacerdotes egipcios lograron reproducir el fenómeno a menor escala, convenciendo a Faraón de ignorar la advertencia divina.
Es curioso cómo el corazón humano puede presenciar evidencias extraordinarias y aún así encontrar maneras de negarlas. En tu propia vida, ¿has experimentado plagas, circunstancias dolorosas o disruptivas que parecían estar intentando decirte algo? Tal vez un problema de salud que surgió justo cuando estabas sobrecargado en el trabajo, o una relación que se desmoronó, exponiendo inseguridades que intentabas ignorar, o incluso una crisis financiera que reveló valores desalineados en tus prioridades. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Este versículo nos recuerda que el primer paso hacia la liberación es el reconocimiento honesto de la realidad. Las plagas en Egipto tenían un doble propósito: demostrar el poder de Dios sobre las falsas divinidades egipcias y revelar la verdadera condición del corazón de Faraón. De la misma manera, los desafíos en nuestra vida frecuentemente exponen verdades que preferimos no enfrentar. En la corte egipcia, Potifar observaba los eventos con creciente incomodidad. Como oficial que había trabajado con José décadas antes, guardaba una admiración secreta por el Dios de los hebreos. Pero años de compromiso con el sistema egipcio lo habían colocado en una posición imposible. Cada nueva plaga intensificaba su dilema moral: permanecer leal a un sistema que comenzaba a cuestionar o arriesgarlo todo por lo que parecía ser verdad. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos dilemas similares? Tal vez ocupes una posición confortable en un sistema que, en momentos de honestidad, reconoces que es contrario a los valores que profesas. Como Potifar, puedes racionalizar tu participación. Puedo hacer más bien estando dentro del sistema que fuera de él, o no tengo elección. Tengo responsabilidades y personas que dependen de mí. A medida que las plagas se intensificaban, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, cada una atacaba un aspecto diferente de la vida egipcia y sus falsas divinidades. El Dios de Israel estaba metódicamente exponiendo la impotencia de los ídolos en los que Egipto confiaba para seguridad y prosperidad. Mira los dioses de nuestra propia cultura: éxito, riqueza material, apariencia física, estatus social, confort, seguridad, autonomía ilimitada. Cuando estos ídolos son sacudidos, como sucedió durante crisis globales recientes, somos forzados a confrontar la fragilidad de nuestras propias fuentes de seguridad. Una de las lecciones más profundas de la historia de la Pascua es que Dios frecuentemente usa circunstancias disruptivas para exponer falsas dependencias antes de ofrecer verdadera liberación. Las plagas no eran solo demostraciones de poder, eran invitaciones al reconocimiento de la verdad. Cada plaga daba a Faraón una nueva oportunidad de ceder a la realidad, pero su corazón se endureció. Éxodo 8:15. ¿Es posible que tu propio corazón se haya endurecido en algunas áreas? Tal vez haya señales que has ignorado consistentemente, explicaciones racionales que has construido para evitar cambios necesarios, o verdades incómodas que has mantenido a distancia. La buena noticia es que, a diferencia de Faraón, estás comprometido en este viaje de reflexión. El simple hecho de estar considerando estas cuestiones sugiere una apertura que el gobernante egipcio no poseía. Y esa apertura puede ser la diferencia entre permanecer en esclavitud y experimentar la liberación que se aproxima. En el próximo capítulo, exploraremos cómo diferentes personas respondieron a las señales divinas, algunas con resistencia obstinada, otras con curiosidad vacilante, y algunas con el coraje de arriesgarlo todo por la promesa de liberación. En una casa sencilla en los alrededores de Gosén, un grupo de mujeres se reunía secretamente bajo el liderazgo de Púa, la partera que décadas antes había desobedecido la orden de Faraón de matar a los bebés hebreos. Entre ellas estaba Séfora, esposa de Moisés, cuya relación tensa con Miriam revelaba una verdad universal. Incluso entre aquellos unidos por una causa común, las diferencias de perspectiva pueden crear divisiones profundas. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no podrá permanecer. Marcos 3:25. Estas palabras de Jesús identifican una realidad que los israelitas enfrentaban mientras contemplaban la posibilidad de liberación. La división interna, dudas, agendas conflictivas, lealtades divididas, frecuentemente representa un obstáculo mayor para nuestra liberación que las fuerzas externas que nos oprimen.
¿Te has encontrado dividido internamente sobre una decisión importante? Parte de ti anhelando crecimiento y cambio, mientras otra parte se aferra a lo familiar y seguro. Esta tensión es increíblemente común en nuestro viaje espiritual. Como los israelitas en Egipto, podemos simultáneamente clamar por liberación y temer lo desconocido que esa liberación traería. Cuando Moisés anunció que el Dios de Israel exigía la liberación completa del pueblo, no solo una pausa temporal para adoración en el desierto, como Faraón había propuesto, estableció un principio fundamental. La verdadera liberación no acepta medias medidas. Compromisos que mantienen las cadenas fundamentales intactas no son el camino hacia la libertad. En tu propia vida, ¿dónde has aceptado compromisos que prolongan tu esclavitud? Tal vez en una relación donde toleras comportamientos destructivos a cambio de momentos de conexión, o en patrones de trabajo que sacrifican tu salud y relaciones en el altar del éxito profesional, o incluso en hábitos de consumo que prometen felicidad inmediata pero entregan dependencia a largo plazo. La historia de Merem-Ptah, el joven egipcio que desarrolla una amistad improbable con Gersón, hijo de Moisés, ilustra otro tipo de división. Como primogénito de una familia noble y prometido a la hija de Faraón, Merem-Ptah tenía todo que perder al cuestionar el sistema egipcio. Sin embargo, a través de sus conversaciones secretas con Gersón, comenzó a ver las contradicciones de la sociedad en que vivía, un imperio poderoso construido sobre explotación sistemática. Muchos de nosotros ocupamos posiciones similares a la de Merem-Ptah, beneficiándonos de sistemas que, en momentos de honestidad, reconocemos como injustos o perjudiciales. Nuestro confort material, estatus social o seguridad financiera pueden depender del mantenimiento de estructuras que contradicen nuestros valores más profundos. Esta disonancia crea una división interior que drena nuestra energía e integridad. El caso de Potifar es aún más complejo. Como oficial egipcio que secretamente admiraba al Dios de los hebreos, vivía una vida dividida, externamente leal al sistema, internamente cuestionando sus fundamentos. Cuando su esposa lo denuncia por sus encuentros secretos con Aarón, Potifar enfrenta la consecuencia inevitable de intentar habitar dos mundos simultáneamente. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Mateo 6:24. Aunque Jesús aplicaba estas palabras específicamente a la elección entre Dios y el dinero, el principio es universalmente aplicable. Los corazones divididos están constantemente en guerra consigo mismos, incapaces de experimentar la paz que viene de la integridad. A medida que los eventos en Egipto se intensificaban, cada persona, hebrea o egipcia, enfrentaba una decisión. ¿A qué voz daría autoridad final en su vida? ¿A la de Faraón, representando el sistema establecido con sus beneficios tangibles e inmediatos? ¿O a la de ese Dios invisible, hablando a través de Moisés, prometiendo una liberación aún no experimentada? ¿Qué voces compiten por la autoridad en tu vida hoy? ¿La cultura dominante con sus definiciones de éxito y seguridad? ¿Relaciones que exigen conformidad a costa de tu autenticidad? ¿O miedos internos disfrazados de prudencia, susurrando que es mejor no arriesgar, no cambiar, no confiar? En el próximo capítulo, exploraremos cómo la oscuridad literal que cubrió Egipto por 3 días creó un espacio único para la claridad interior, y cómo momentos de oscuridad en nuestra propia vida pueden servir a un propósito similar. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan 1:5. Cuando la 9ª plaga cubrió Egipto con oscuridad tan densa que nadie se levantó de su lugar por 3 días, Éxodo 10:22-23, ocurrió algo extraordinario. Mientras los egipcios estaban paralizados por la oscuridad, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta yuxtaposición dramática, oscuridad absoluta para algunos, luz clara para otros, ilustra una verdad espiritual profunda. Las mismas circunstancias que confunden y paralizan a aquellos sin discernimiento espiritual pueden traer claridad y dirección para aquellos que están sintonizados con los propósitos divinos. Durante los 3 días de oscuridad, Miriam finalmente descifró el último de los manuscritos antiguos, descubriendo la necesidad de un sacrificio protector. Lo que durante años había permanecido oscuro, se volvió claro precisamente cuando la oscuridad externa era más profunda. ¿No es ese un patrón que muchos de nosotros experimentamos?
Frecuentemente es en los periodos más sombríos de nuestra vida, duelo, fracaso, pérdida, confusión, que insights fundamentales finalmente emergen. ¿Has vivido un momento de oscuridad que eventualmente trajo claridad inesperada? Tal vez un periodo de depresión que reveló patrones destructores en tu estilo de vida, o una crisis de relación que expuso inseguridades profundamente arraigadas, o incluso un revés profesional que forzó un reexamen de tus prioridades y valores. Como la novena plaga, esos periodos sombríos pueden parecer inicialmente como castigo o abandono, pero frecuentemente contienen semillas de revelación. Para los egipcios, acostumbrados a adorar a Ra, el dios Sol, la oscuridad impenetrable representaba más que un inconveniente físico, era un colapso cosmológico. Toda su estructura de significado, centrada en el movimiento previsible del Sol, estaba temporalmente suspendida. Durante aquellos 3 días, las certezas fundamentales de la vida egipcia estaban súbitamente en cuestión. De la misma forma, existen momentos en nuestra vida cuando las fuentes de luz en las que confiamos, sean relaciones, logros profesionales, seguridad financiera o salud física, son temporalmente removidas. En esos momentos somos forzados a confrontar preguntas incómodas. ¿Sobre qué bases realmente construí mi identidad? ¿Cuál es mi valor cuando no puedo producir o realizar? ¿Qué permanece cuando todo lo demás parece desmoronarse? Para Potifar, la oscuridad física coincidió con una crisis interior. Denunciado por su propia esposa y ahora enfrentando consecuencias por su simpatía secreta por los hebreos, se encontraba en una encrucijada. Las estructuras sociales que habían definido su identidad por décadas, posición, reputación, seguridad, estaban desmoronándose. Sin embargo, paradójicamente, esa pérdida trajo una claridad que años de compromiso habían oscurecido. De modo similar, Meremptah, el joven egipcio prometido a la hija de Faraón, usó aquellos 3 días de inmovilidad forzada para confrontar preguntas que había evitado. ¿Continuaría participando en un sistema que ahora reconocía como opresivo? ¿Elegiría seguridad personal a costa de integridad? ¿Qué legado deseaba construir? Lo que estas historias sugieren es que periodos de oscuridad, sea literal o metafórica, pueden ser oportunidades disfrazadas. Cuando las distracciones normales de la vida son removidas y las certezas presumidas son cuestionadas, se vuelve posible ver verdades que permanecían oscurecidas por la rutina y conformidad. En tu propia vida, ¿has evitado periodos de oscuridad, momentos de quietud, reflexión y cuestionamiento? Nuestra cultura valora la actividad constante, productividad y estímulo perpetuo, haciendo que la oscuridad contemplativa sea cada vez más rara. Sin embargo, sin esos momentos, corremos el riesgo de vivir vidas tan ocupadas como las de los egipcios antes de la novena plaga, en movimiento constante, pero sin percibir las verdades fundamentales que están delante de nosotros. Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, Él mismo resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Este pasaje sugiere que existe un principio espiritual operando. La luz más significativa frecuentemente emerge de las tinieblas más profundas. A medida que avanzamos hacia el próximo capítulo, considera esta pregunta. ¿Qué verdades pueden estar esperando ser descubiertas en las áreas oscuras de tu vida? Aquellas partes que raramente examinas, cuestiones que consistentemente evitas, o pérdidas que nunca procesaste completamente. Como Miriam, puedes descubrir que precisamente en esos lugares de oscuridad aparente, revelaciones cruciales aguardan. Cuando Moisés anunció la 10ª y final plaga, la muerte de todos los primogénitos no protegidos por la sangre del Cordero, una verdad incómoda fue revelada. La libertad tiene un precio. No existe liberación sin sacrificio. Esta realidad desafiante es central no solo para la historia de la Pascua, sino para toda jornada de transformación espiritual. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Este versículo captura la tensión paradójica que los israelitas enfrentaron aquella noche fatídica. Aunque la liberación era un don divino, requería una respuesta que incluía sacrificio, obediencia y fe activa. La instrucción para sacrificar un cordero sin defecto debe haber parecido extraña para muchos israelitas.
En una cultura donde cada animal representaba riqueza significativa, matar un cordero perfecto parecía un desperdicio irracional. Además, la orden para aplicar la sangre en los postes y dinteles de las puertas, un acto sin precedentes en su experiencia, desafiaba el entendimiento convencional. ¿Has recibido dirección divina que parecía irracional a primera vista? Tal vez un impulso para perdonar a alguien que no demostró arrepentimiento, o una convicción para abandonar una carrera lucrativa pero espiritualmente agotadora, o incluso un llamado para invertir recursos en algo sin garantías visibles de retorno, como los israelitas confrontados con el ritual del Cordero Pascual. Puedes haber cuestionado: ¿esto realmente es necesario? No existe un camino más fácil. La historia de Jezabel, la viuda que perdió todo a manos de los egipcios pero emergió como líder durante la crisis, ilustra otra dimensión del sacrificio. Habiendo ya experimentado pérdidas devastadoras, no tenía ilusiones sobre el costo de la liberación. Su conocimiento íntimo del dolor paradójicamente la equipó para guiar a otros a través de su propio valle de decisión. Frecuentemente, son precisamente nuestras heridas y pérdidas anteriores las que nos preparan para pasos de fe que otros consideran temerarios. Como Jezabel, aquellos que ya han enfrentado lo peor descubren una libertad que personas protegidas por confort y seguridad raramente conocen. La libertad de arriesgarlo todo porque ya han descubierto que la vida continúa incluso después de pérdidas significativas. Para Meremptah, el primogénito egipcio, el anuncio de la 10ª plaga presentó el dilema más agonizante posible. Como primogénito, su vida estaba directamente amenazada. Como prometido de la hija de Faraón, cualquier asociación con los hebreos sería considerada traición. Sin embargo, a través de su amistad con Gersón, había vislumbrado una verdad que ahora no podía ignorar. La encrucijada enfrentada por Meremptah resuena en nuestra propia experiencia cuando la verdad espiritual confronta nuestras conexiones sociales, lealtades familiares o seguridad personal. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Estas palabras de Jesús no disminuyen la importancia de los lazos familiares, pero reconocen una realidad que Meremptah enfrentó. A veces, el camino de la verdad y liberación requiere elecciones que parecen poner en riesgo precisamente lo que más valoramos. Cuando los hebreos recibieron instrucciones detalladas para aquella noche fatídica, un cordero por familia, consumido completamente, con hierbas amargas y pan sin levadura, todos vestidos listos para viajar, enfrentaron una elección fundamental. ¿Continuarían como estaban, esperando que de alguna forma fueran librados? ¿O darían pasos concretos de fe y obediencia, incluso sin garantías más allá de la palabra divina? Esta misma elección resuena en tu vida hoy. ¿Qué pasos concretos de obediencia has postergado, esperando por más garantías o por un camino más fácil? ¿Qué corderos en tu vida, sean relaciones, hábitos, posesiones o identidades, te resistes a sacrificar, aún sabiendo que pueden estar impidiendo tu liberación? La paradoja central de la historia de la Pascua es que la protección divina no exime de elecciones difíciles, al contrario, frecuentemente las exige. La misma noche que trajo liberación para los obedientes, trajo tragedia para los que ignoraron la advertencia. El mismo evento que inauguró un nuevo comienzo para algunos, solidificó el cautiverio de otros. A medida que avanzamos hacia el próximo capítulo, considera esta verdad desafiante. Tal vez tu propia liberación esté esperando del otro lado de un sacrificio que te has resistido a hacer. Como los israelitas aquella noche en Egipto, estás ante una elección que nadie puede hacer por ti. Fue noche de vigilia para el Señor, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta noche es dedicada al Señor y de vigilia para todos los hijos de Israel en sus generaciones. Éxodo 12:42. La primera Pascua no fue una celebración pasiva, sino una noche de intensa vigilancia. Las familias hebreas permanecieron despiertas, vestidas para el viaje, bastones en mano, atentas a cada sonido en la oscuridad, mientras consumían apresuradamente la comida pascual. Esta vigilia activa refleja un principio espiritual profundo. La liberación requiere vigilancia. Momentos transformadores raramente nos encuentran en estado de desatención o complacencia.
Al contrario, es cuando estamos totalmente presentes, alertas y receptivos, que experimentamos los momentos más poderosos de revelación y cambio. Jesús incorporó este principio cuando instruyó a sus discípulos: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Mateo 26:41. La vigilancia espiritual, aquella disposición de permanecer atento a las realidades invisibles, incluso cuando las circunstancias externas invitan a la distracción o desesperación, es una disciplina esencial para cualquier persona en busca de transformación. Dentro de las casas en Gosén aquella noche, las familias hebreas experimentaban una mezcla compleja de emociones. Existía el miedo natural al ángel de la muerte que pasaría por la tierra. Había ansiedad sobre el viaje desconocido que pronto emprenderían. Había dudas persistentes sobre si realmente serían liberados después de tantas falsas esperanzas. Y, entrelazada con todo esto, había una creciente expectativa de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. ¿Reconoces esa combinación de sentimientos en tu propia experiencia? En los umbrales de grandes transiciones, sean cambios de carrera, inicio o término de relaciones, compromisos de fe o realineamientos de prioridades, frecuentemente experimentamos esa misma mezcla de aprensión y esperanza. Como los israelitas aquella noche, puedes encontrarte comiendo apresuradamente, con un pie en lo familiar y otro en lo desconocido. La instrucción para consumir el Cordero Pascual completamente, sin dejar sobras hasta la mañana, contiene una lección profunda. La verdadera transformación requiere compromiso total. No podemos llevar con nosotros los restos de una vida antigua mientras avanzamos hacia una nueva realidad. La transición de Egipto hacia la libertad requería una ruptura decisiva con el pasado. El apóstol Pablo captó ese principio cuando escribió: «Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta». Filipenses 3:13-14. Él entendió que mirar constantemente hacia atrás, sea con nostalgia, resentimiento o miedo, impide nuestro movimiento hacia adelante. En la casa de Potifar, ahora apartado de su posición oficial debido a su simpatía por los hebreos, una decisión radical estaba siendo tomada. Después de décadas sirviendo a un sistema que ahora reconocía como fundamentalmente injusto, decidió identificarse completamente con el pueblo de Dios, aunque eso significara abandonar privilegios y estatus. Como muchos convertidos a lo largo de la historia, Potifar descubrió que la media medida era imposible. La verdadera transformación exigía un compromiso completo. Mientras tanto, en la residencia real, Meremtá enfrentaba el mayor dilema de su vida. Como primogénito egipcio, su única protección contra el ángel de la muerte sería buscar refugio en una casa marcada con sangre, un acto que sería visto como alta traición por su propia familia y cultura. Su amistad con Gersón había abierto sus ojos a una realidad más allá de las estructuras de poder egipcias, pero ¿estaría dispuesto a arriesgarlo todo por esta nueva comprensión? La situación de Meremtá ilustra un principio universal. Frecuentemente, el momento de mayor claridad espiritual coincide con el momento de elección más difícil. Es cuando vemos más claramente lo que está en juego que también enfrentamos la mayor resistencia interna y externa. Estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Estas palabras de Jesús reconocen que el camino de transformación genuina raramente es el camino de menor resistencia. Como Meremtá descubrió, a veces la puerta hacia una nueva vida parece imposiblemente estrecha, exigiendo que dejemos atrás precisamente lo que siempre creímos esencial para nuestra identidad y seguridad. A medida que la noche avanzaba, cada familia hebrea vivía su propia vigilia, cada individuo confrontando sus propias dudas y miedos. La fe no es la ausencia de cuestionamiento, sino la disposición de actuar a pesar de la incertidumbre. Observando la luna llena de primavera a través de ventanas cerradas, escuchando los sonidos distantes de la noche egipcia, esperaban, no en pasividad, sino en la tensión activa de la expectativa. Esta postura de expectativa vigilante es precisamente lo que muchas personas en nuestra sociedad contemporánea encuentran tan difícil de cultivar. Vivimos en una cultura de distracción constante, donde el silencio contemplativo y la espera atenta se han vuelto casi artes perdidas.
nuestras mentes están perpetuamente ocupadas, nuestros sentidos constantemente estimulados, nuestra atención fragmentada entre innumerables demandas y diversiones. En este contexto, la disciplina de la vigilia, crear espacio para atención total a las realidades más profundas de la vida, se vuelve no solo un ejercicio espiritual, sino un acto revolucionario. Como los israelitas aquella noche, somos invitados a desconectar las distracciones, reunir a aquellos que amamos y esperar con atención enfocada al movimiento divino en nuestras vidas. En el próximo capítulo, exploraremos el momento en que la espera terminó y la liberación finalmente llegó, no como una abstracción teológica, sino como una realidad tangible que transformó para siempre la identidad y el destino de un pueblo entero. Y aconteció que a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Éxodo 12:29. Con estas palabras, la Escritura registra el momento en que siglos de esclavitud llegaron al clímax. El llanto que se elevó de Egipto aquella noche marcó no solo el fin de una era, sino el nacimiento doloroso de una nueva realidad. Hay momentos en la historia, tanto colectiva como individual, que funcionan como bisagras, puntos de inflexión después de los cuales nada permanece igual. La 10ª plaga representó precisamente ese tipo de momento para israelitas y egipcios. En una sola noche, el equilibrio de poder que había definido sus vidas por generaciones fue irrevocablemente alterado. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 84:10. Este versículo captura una verdad que los israelitas descubrieron en la noche de la Pascua. Existen momentos de intervención divina tan poderosos que comprimen años de transformación en un corto periodo. Lo que gradualmente, a través de procesos normales, podría llevar décadas en ocurrir, a veces sucede en un solo momento catalítico. ¿Has experimentado un momento a medianoche en tu propio viaje? Un punto después del cual tu visión del mundo, identidad o dirección de vida fueron fundamentalmente alterados. Puede haber sido una pérdida trágica que redefinió tus prioridades, o un encuentro inesperado que abrió nuevas posibilidades, o incluso una revelación interior que expuso verdades que habías evitado por años. Como el grito que se elevó de Egipto, esos momentos frecuentemente vienen con dolor significativo, el dolor del fin de algo, el dolor del nacimiento de algo nuevo. En la casa de Pua, la partera que había desobedecido la orden de Faraón décadas antes, las mujeres reunidas oyeron el clamor distante con una mezcla de compasión y asombro. La muerte nunca es motivo de celebración, incluso cuando viene como consecuencia de la obstinación. Ellas entendían que el mismo evento que traía liberación para su pueblo representaba pérdida devastadora para otros. Esta tensión, entre alegría por la liberación y tristeza por el sufrimiento que la acompaña, es un aspecto frecuentemente descuidado del viaje espiritual. La transformación genuina raramente ocurre sin que algo muera. Viejas identidades, relaciones destructivas, falsos fundamentos de seguridad. Como Jesús enseñó, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Para Faraón, el grito a medianoche representó el colapso final del mundo que estaba determinado a preservar a cualquier costo. Después de resistir 9 demostraciones del poder divino, finalmente enfrentó una realidad que ya no podía negar. Su determinación obstinada en mantener el status quo, incluso cuando claramente insostenible, resultó en la pérdida más devastadora posible. ¿Cuántos de nosotros, como Faraón, resistimos la transformación hasta que somos forzados a cambiar por el dolor? Nos aferramos a relaciones tóxicas, carreras que drenan nuestra alma, hábitos autodestructivos o sistemas de creencia desactualizados, dispuestos a pagar casi cualquier precio para evitar la incertidumbre del cambio. Solo cuando el costo de la continuidad se vuelve literalmente insoportable, finalmente cedemos. Meremptah, el primogénito egipcio que había luchado con su conciencia por semanas, tomó una decisión sorprendente aquella noche. Movido por la amistad con Gersón y por una creciente convicción interior, hizo lo impensable. Buscó refugio en una casa hebrea marcada con sangre. Al hacer esto, no solo salvó su vida física, sino que declaró lealtad a una nueva realidad que apenas comenzaba a comprender. La historia de Meremptah nos recuerda que momentos de crisis frecuentemente revelan dónde residen nuestras verdaderas lealtades.
Cuando somos forzados a elegir entre seguridad dentro de sistemas opresores o riesgo con aquellos que buscan liberación, nuestra decisión expone nuestros valores fundamentales. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. A medida que el grito se extendía por Egipto, Potifar, el oficial que había secretamente simpatizado con los hebreos por años, finalmente dejó de lado su identidad dividida. Aquella noche ya no era un egipcio con simpatías hebreas, sino un hombre que había elegido lanzar su destino enteramente con el pueblo de Dios. Al abandonar su posición, propiedad y conexiones sociales, encontró una integridad que décadas de compromiso habían negado. Tal vez tú, como Potifar, hayas vivido en un estado de división interior, intelectualmente convencido de ciertas verdades, pero emocional o prácticamente aún comprometido con sistemas contrarios. El grito a medianoche frecuentemente expone estas divisiones, haciendo imposible continuar en el término medio. Cuando la orden de Faraón finalmente llegó, «Levantaos y salid de en medio de mi pueblo». Éxodo 12:31. El momento de vigilia se transformó en movimiento. Después de siglos de cautiverio y semanas de intenso conflicto espiritual, la liberación llegó con una urgencia sorprendente. El mismo gobernante que había repetidamente rechazado incluso concesiones menores, ahora imploraba por su partida inmediata. De modo similar, tu propia liberación puede llegar con una rapidez sorprendente después de largos periodos de aparente estancamiento. Relaciones que parecían permanentemente estancadas, situaciones que parecían eternamente inmutables, o patrones de pensamiento que parecían irremediablemente arraigados, pueden cambiar dramáticamente cuando el momento divino llega. El grito a medianoche representa tanto un fin como un comienzo. Para Egipto, marcó el colapso de un sistema basado en explotación y negación de la realidad. Para Israel, inauguró un viaje hacia una nueva identidad y destino. Como toda verdadera transformación, la Pascua no solo removió algo negativo, esclavitud, sino que abrió camino para algo positivo, relación de alianza con Dios. En el próximo capítulo, más significativo de todos, exploraremos cómo los israelitas navegaron por la transición entre su antigua identidad de esclavos y su nueva realidad como pueblo liberado. Un viaje que resuena profundamente con nuestros propios desafíos de transformación personal. Y los hijos de Israel partieron de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Éxodo 12:37. Con estas palabras, la Biblia describe uno de los mayores eventos de migración masiva de la historia antigua. Aproximadamente 2 millones de personas iniciando un viaje de lo conocido hacia lo desconocido, de la esclavitud hacia la libertad. Pero liberación y libertad no son lo mismo. La liberación es un evento, la libertad es un proceso. Los israelitas fueron liberados en una noche, pero aprender a vivir como personas libres sería un viaje de décadas. Un viaje que muchos de la primera generación nunca completarían. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Pablo entendió que la verdadera libertad no es simplemente la remoción de restricciones externas, sino el desarrollo de una nueva identidad y propósito. Los israelitas enfrentaron precisamente ese desafío mientras dejaban Egipto. No solo escapar de la esclavitud, sino descubrir quiénes estaban llamados a ser. En tu propia vida, puedes haber experimentado momentos de liberación, tal vez de una relación destructiva, una adicción debilitante, patrones de pensamiento negativos o circunstancias opresoras. Sin embargo, probablemente también descubriste que el camino hacia la verdadera libertad involucra más que simplemente dejar algo atrás. Requiere aprender una nueva forma de vivir. Mientras la impresionante multitud se movía fuera de Egipto, diferentes personas procesaban la experiencia de maneras distintas. Para algunos, especialmente los más viejos que habían conocido solo la vida bajo opresión, la liberación traía más miedo que alegría. La esclavitud, por más terrible que fuera, era familiar. Sus límites, reglas y expectativas eran bien comprendidos. La libertad, por otro lado, traía responsabilidades y elecciones para las cuales no estaban preparados. ¿Reconoces esa vacilación en tu propia experiencia? El famoso psicoterapeuta Erich Fromm observó que muchas personas temen la libertad,
precisamente porque exige un nivel de autodirección y responsabilidad que puede ser abrumador después de largos periodos de elecciones limitadas. Como los israelitas saliendo de Egipto, podemos descubrirnos secretamente anhelando la seguridad de la limitación, incluso mientras celebramos nuestra nueva libertad. Miriam, reconocida ahora como profetisa, enfrentó esa paradoja con notable claridad. Mientras lideraba a las mujeres en cantos de celebración, también reconocía el largo camino por delante. La liberación había sido un acto divino. La libertad exigiría participación humana. Aprender a pensar, sentir y actuar como personas libres, ya no definidas por opresión externa, sino por una relación de alianza con Dios, sería un proceso continuo. Esta verdad está bellamente capturada en las palabras de Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31-32. La verdadera libertad no viene solo del conocimiento intelectual de la verdad, sino de permanecer en ella, permitiendo que gradualmente transforme nuestra percepción, identidad y comportamiento. Para Potifar, el oficial egipcio que eligió identificarse con los israelitas, el viaje fuera de Egipto representaba un tipo diferente de desafío. Como alguien que había ocupado posición de autoridad y privilegio, ahora navegaba la humildad de ser un recién llegado en una comunidad que había sufrido opresiones que él nunca experimentó. Su historia nos recuerda que la verdadera comunidad espiritual frecuentemente reúne a personas de orígenes radicalmente diferentes, exigiendo tanto gracia como honestidad para formar un nuevo tipo de unidad. Meremta, el joven egipcio que había encontrado refugio en una casa marcada con sangre, también se unió al éxodo, dejando atrás no solo privilegio y posición, sino toda su identidad anterior. Como muchos convertidos a lo largo de la historia, descubrió que seguir la verdad frecuentemente significa abandonar fundamentos de seguridad que antes parecían esenciales. Su estado como extranjero, entre el pueblo de la Alianza, prefiguraba la realidad de que la comunidad de fe siempre incluiría a aquellos que se unieron por elección, no solo por nacimiento. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero y para el natural de la tierra. Éxodo 12:49. Esta instrucción, dada en el contexto de la celebración continua de la Pascua, estableció un principio radical para la nueva comunidad. La identidad sería definida no por etnia u origen, sino por la participación compartida en la narrativa de la liberación. Mientras la multitud se movía hacia el Mar Rojo, nuevos desafíos pronto surgieron. Noticias llegaron de que Faraón, habiéndose recuperado del shock inicial de la 10ª plaga, había cambiado de opinión. El ejército egipcio estaba en persecución. El pueblo que apenas días antes celebraba su liberación, ahora enfrentaba la amenaza de recaptura o aniquilación. Este patrón, liberación seguida por amenaza de retroceso, es sorprendentemente común en viajes de transformación, sea en recuperación de adicciones, sanación de traumas, renovación espiritual o transformación de relaciones. Frecuentemente experimentamos una represalia después de avances significativos. Fuerzas internas y externas parecen movilizarse precisamente cuando hemos dado pasos importantes hacia la libertad. ¿Por qué? Porque la liberación genuina siempre amenaza sistemas de poder establecidos, tanto dentro como fuera de nosotros. Internamente, patrones familiares de pensamiento y comportamiento resisten el cambio, incluso cuando son perjudiciales. Externamente, relaciones y estructuras sociales frecuentemente dependen de que mantengamos nuestros roles habituales. Como Faraón persiguiendo a los israelitas, estas fuerzas buscan devolvernos a estados anteriores de cautiverio. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Estas palabras de Moisés, pronunciadas con el ejército egipcio visible en el horizonte y el Mar Rojo bloqueando el avance, capturan la esencia de la fe en momentos de aparente imposibilidad. El viaje de la esclavitud hacia la libertad raramente sigue un camino directo o fácil. Frecuentemente, como los israelitas, nos encontramos en lugares donde el retorno al cautiverio parece ser la única alternativa al desastre. Es precisamente en esos momentos que nuestra respuesta revela si hemos sido verdaderamente transformados por la experiencia de liberación.
¿Volveremos a los patrones familiares de miedo, culpa y queja? ¿O permaneceremos firmes en la nueva identidad que estamos aprendiendo a habitar? En el próximo y último capítulo, más significativo de todos, exploraremos cómo este extraordinario viaje de transformación, de la esclavitud a la libertad, de la opresión a la alianza, no terminó en el Mar Rojo, sino que continúa desarrollándose en nuestra propia experiencia hoy. Este último capítulo es posiblemente el más importante de todo nuestro viaje, pues aquí descubrimos que la historia de la primera Pascua no es solo un evento histórico distante, sino un patrón continuo de redención que encuentra su expresión más completa en nuestra propia experiencia. Mientras los israelitas estaban a la orilla del Mar Rojo, con el ejército egipcio aproximándose rápidamente, se encontraban en una posición aparentemente imposible. Adelante, aguas infranqueables. Atrás, fuerzas implacables determinadas a devolverlos a la esclavitud. Fue en este momento crítico que Moisés, sosteniendo la vara que había sido instrumento de tantos milagros anteriores, extendió su mano sobre el mar en un acto de fe obediente. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Éxodo 14:21. Lo que parecía una barrera infranqueable, se convirtió en un camino de liberación, no a través de estrategia humana o fuerza militar, sino a través de intervención divina en respuesta a la fe. Esta travesía del Mar Rojo marcó la conclusión definitiva de la liberación de Egipto. Cuando las aguas se cerraron sobre el ejército perseguidor, siglos de dominación egipcia terminaron irrevocablemente. Un pueblo que había conocido solo opresión estaba ahora irrevocablemente del otro lado, enfrentando un futuro desconocido, pero lleno de posibilidades. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5:1-2. Pablo entendió que la travesía del Mar Rojo prefiguraba una liberación aún más profunda disponible a través de Cristo, no solo de opresión física, sino de esclavitud espiritual al pecado y la muerte. Es aquí donde la historia de la primera Pascua se conecta más poderosamente con nuestra propia experiencia. El Cordero sin defecto cuya sangre protegió a los primogénitos, el sacrificio que abrió el camino para la liberación, el acto divino que transformó esclavos en pueblo de la alianza, todos apuntaban a la obra redentora de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan el Bautista, al pronunciar estas palabras, estableció una conexión explícita entre el ritual pascual y la misión de Jesús. No por coincidencia, la crucifixión ocurrió durante la celebración de la Pascua, cuando corderos estaban siendo sacrificados por toda Jerusalén. La muerte de Jesús no fue un accidente trágico o fracaso de la misión divina, sino el cumplimiento definitivo del patrón establecido en la primera Pascua. Como Pablo explicó a los Corintios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. En su muerte sacrificial, Jesús realizó de una vez por todas lo que la sangre de los corderos pascuales había prefigurado: protección contra el juicio divino y liberación del cautiverio espiritual. Esta verdad tiene implicaciones profundas para tu propio viaje. Así como los israelitas no podían liberarse a través de sus propios esfuerzos, sino que necesitaban la intervención divina, tú también has sido invitado a experimentar una liberación que no podrías realizar por ti mismo. La sangre de Jesús, como la sangre en los postes de las puertas en Egipto, te marca como parte de una nueva comunidad definida no por mérito personal, sino por gracia divina. Miriam, liderando a las mujeres en danzas de celebración después de la travesía del Mar Rojo, entendió que aquello que habían presenciado era solo el comienzo. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Éxodo 15:21. Su canto no era solo una conmemoración de victoria pasada, sino una declaración profética sobre la naturaleza continua de la obra redentora de Dios. De la misma forma, tu propia experiencia de liberación, sea de esclavitud a patrones de pensamiento destructivos, relaciones abusivas, adicciones debilitantes o cualquier otra forma de cautiverio, no es el fin de la historia, sino el inicio de una nueva identidad y propósito. Como los israelitas,
Has sido liberado no solo de algo, sino para algo, para una relación de alianza con Dios y una nueva forma de vida comunitaria. Potifar, el oficial egipcio que abandonó privilegio y posición para unirse al éxodo, descubrió que su verdadera identidad no estaba en el estatus que había abandonado, sino en su participación en la nueva comunidad de la alianza. De la misma forma, tu propia liberación involucra no solo dejar atrás viejas fuentes de seguridad e identidad, sino abrazar una nueva comprensión de quién eres en Cristo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Éxodo 19:5. Esta promesa, dada poco después de la travesía del Mar Rojo, estableció el fundamento para la nueva identidad de Israel. Ya no definidos por la esclavitud, ni vagando sin destino, ahora eran un pueblo especial, elegidos no para privilegio, sino para propósito. De la misma forma, tu propia liberación en Cristo no es un fin en sí misma, sino el inicio de una nueva identidad como parte de un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. 1 Pedro 2:9. Como los israelitas, has sido liberado para convertirte en parte de una comunidad que existe no para su propio beneficio, sino para ser testigo de la obra redentora de Dios. Meremptah, el joven egipcio que encontró refugio en la casa marcada con sangre, representa una verdad poderosa. La liberación ofrecida por Dios siempre trasciende fronteras étnicas, culturales y religiosas. En la comunidad de la Nueva Alianza, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. La historia de la primera Pascua continúa desarrollándose hoy, cuando personas de todos los orígenes, culturas y experiencias encuentran liberación a través del Cordero de Dios. Las plagas modernas, crisis personales y sociales que exponen las falsas bases de seguridad en que confiamos, frecuentemente preparan el camino para este encuentro. Tal vez estés atravesando tu propio Mar Rojo ahora, enfrentando circunstancias que parecen imposibles, presionado entre tu pasado de esclavitud y un futuro incierto. Si es así, la historia de la Pascua ofrece no solo inspiración, sino una invitación. Extiende tu mano en fe, como Moisés, y ve el camino que se abre delante de ti. O tal vez estés contemplando la puerta marcada con sangre, vacilando entre la seguridad familiar de tu Egipto y la incertidumbre de la libertad. La elección de Meremptah resuena a través de los siglos. Seguridad dentro de sistemas opresores o riesgo con aquellos que buscan liberación. Donde quiera que estés en tu viaje, la invitación permanece la misma. Reconoce tu necesidad del Cordero, acepta la protección de su sangre y únete al éxodo continuo de almas hacia la libertad. Pues la historia que comenzó aquella noche en Egipto continúa desarrollándose en nuestra propia experiencia, a medida que el Cordero que salvó continúa salvando, guiando y transformando a todos los que responden a su llamado. El viaje que recorrimos juntos a través de la historia de la primera Pascua no es solo una exploración de eventos históricos, sino un mapa para nuestra propia transformación. Vimos como personas comunes, con dudas, miedos y conflictos similares a los nuestros, fueron transformadas al responder al llamado divino para liberación. Miriam, mirando más allá de las circunstancias inmediatas para reconocer el patrón divino desarrollándose. Moisés, superando su inseguridad para convertirse en un canal de liberación. Potifar, abandonando privilegio y posición para abrazar una nueva identidad. Meremptah, arriesgándolo todo al buscar refugio bajo la sangre protectora. Cada uno de ellos ilustra diferentes aspectos de nuestro propio viaje de la esclavitud hacia la libertad. La historia de la Pascua nos recuerda que la transformación genuina nunca es solo un evento único, sino un proceso continuo. La liberación de Egipto fue solo el inicio del viaje de Israel. De la misma forma, tu propia experiencia de liberación en Cristo marca no el fin, sino el comienzo de una nueva forma de vida. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:1-2. Esta liberación del miedo, vergüenza, culpa, patrones de pensamiento destructivos, relaciones tóxicas y todas las otras formas de esclavitud que nos afligen, está disponible hoy, así como estaba para los israelitas hace miles de años. La invitación permanece la misma. Reconoce tu necesidad,
acepta la protección ofrecida a través de la sangre del Cordero y únete a la comunidad de aquellos que están aprendiendo a vivir ya no como esclavos, sino como hijos e hijas de Dios. Que tu propio viaje de transformación sea iluminado por la luz de esta historia antigua que continúa revelando verdades profundas sobre libertad, identidad y propósito. Como los israelitas que salieron de Egipto aquella noche, tú también estás invitado a un viaje de descubrimiento, no solo de liberación de la esclavitud, sino de entrada en una nueva tierra de promesa. El Cordero Pascual que salvó a los primogénitos en Egipto apuntaba hacia el Cordero definitivo que salva no solo de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Y así como la primera Pascua inauguró una celebración continua para todas sus generaciones, también la obra redentora de Cristo continúa siendo celebrada, apropiada y experimentada por personas en todo el mundo hoy. Permite que las lecciones de esta narrativa antigua orienten tus pasos hoy. Como Miriam, cultiva la vigilancia espiritual para reconocer los patrones divinos en medio de las circunstancias caóticas de tu vida. Como Moisés, responde al llamado divino a pesar de tus inseguridades y limitaciones percibidas. Como Pua, ten el coraje de desobedecer a sistemas opresores cuando contradicen valores más elevados. Como Potifar, está dispuesto a abandonar privilegio y posición para abrazar una nueva identidad basada en verdad y justicia. Como Meremptah, busca refugio bajo la sangre del Cordero, incluso cuando eso significa dejar atrás todo lo que conocías. La historia de la primera Pascua no es solo sobre lo que Dios hizo hace miles de años, es sobre lo que Él continúa haciendo en la vida de aquellos que responden a su llamado hoy. La invitación permanece abierta. El Cordero aún salva. El viaje hacia la verdadera libertad continúa. Que encuentres no solo liberación, sino la alegría de una nueva identidad y propósito como parte del pueblo de la alianza de Dios.